Criminalística de campo. La función del área de criminalística de campo es realizar el trabajo de investigación que se desarrolla en un área física correspondiente a un lugar de hallazgo, un lugar del hecho o un lugar de enlace determinado como lugar de intervención con la finalidad de identificar, recolectar y proporcionar a las instancias correspondientes los materiales que puedan estar relacionados con el hecho para su debido análisis, llamados indicios, para lo cual el perito en criminalística de campo siempre deberá basarse en los principios de la criminalística, su correcto método, elegir la técnica de búsqueda adecuada y seguir el protocolo de cadena de custodia correspondiente, gracias a lo cual logrará emitir un dictamen en su materia de forma imparcial y apegado a la verdad. Un lugar de intervención es aquel en el que los criminalistas de campo realizan una inspección para posteriormente recolectar indicios que puedan relacionarlo con algún hecho delictivo. Es decir, es el lugar donde se sospecha que se cometió un delito y en el que van a intervenir los peritos. Existen tres tipos de lugar de intervención. El lugar del hecho es el espacio físico donde ocurrió algo que es motivo de investigación judicial, con el propósito de conocer de manera científica su naturaleza y a aquellos que intervinieron en él. El lugar de enlace es aquel por medio del cual una víctima de un hecho delictivo fue trasladada desde el lugar del hecho hasta el lugar del hallazgo. Este no solo puede ser un lugar inmueble, sino también un vehículo como un automóvil, por ejemplo, y aquello que se transportó tampoco tiene que ser necesariamente una víctima o un ser humano, puede ser también cualquier otro objeto que haya sido motivo de hallazgo posterior. Y el lugar del hallazgo es el lugar donde se encontró o se encontraron materiales que pueden ser indicios de que sucedió un hecho delictivo. No necesariamente debe tratarse de un cadáver, sino de cualquier cosa que sea hallada y pueda tener relación con el delito. Asimismo, no necesariamente debe ser un lugar distinto al del hecho o de enlace, puesto que si lo que se halló fue en el lugar del hecho, o si lo que se halló fue el vehículo o el lugar que se recorrió para trasladar los indicios, esos lugares se convierten también en lugares del hallazgo. Es decir que si el cuerpo sin vida de una víctima es descubierto en el mismo lugar en el que fue victimizada, el lugar del hallazgo y el lugar del hecho son el mismo, pero la investigación y la reconstrucción de hechos serán las que científicamente comprueben que en efecto el lugar en que se halló el cuerpo fue el lugar en que se produjo el delito. La palabra indicio significa señal o circunstancia que permite suponer la existencia de algo, alguien o de algo ocurrido. Por ejemplo, encontrar una mesa llena de platos sucios es indicio de que alguien comió usando esa mesa, o el hecho de que alguien que está cubierto de lodo lleve una bicicleta a pie en lugar de subirse en ella es indicio de que esa persona se cayó de la bicicleta. Son cosas que podemos pensar gracias a lo que observamos. Sin embargo, de las que no tenemos certeza. No sabemos si alguien comió en esa mesa o solo puso ahí los trastes porque no tenía espacio en la cocina. No sabemos si la persona de la bicicleta se cayó mientras andaba en ella o se cayó antes de haber tomado la bicicleta. En criminalística, un indicio precisamente es todo aquello que nos haga suponer que en el lugar en que se encuentra ocurrió un hecho delictivo, sin tener la certeza de que así sea o de que esté relacionado con el hecho. Puede ser un cadáver, una mancha, un arma, un casquillo, un cepillo, una rasgadura en la tapicería de un sofá, etc. Si bien estamos hablando de una investigación que nos lleve a la verdad, al momento de obtener indicios de un lugar de intervención, lo cierto es que no sabemos cuál es la verdad de lo que pasó. Por eso se hacen conjeturas en base a la lógica y la experiencia del perito para determinar qué es lo que posiblemente tiene relación con el delito cometido. Aquí interviene el principio de probabilidad. Volviendo a uno de los ejemplos anteriores, si observamos a una persona cubierta de lodo llevando una bicicleta a pie, lo que es probable es que se haya caído de la bicicleta. Sin embargo, si nosotros no estuvimos presentes en el momento en que se cayó, no podemos tener la certeza de que así haya sucedido. Pero si hubiese una cámara que captara el momento y nos mostrara el video de cómo se cae la persona, entonces tendremos la certeza de que lo que habíamos supuesto es lo que sucedió. Y esto ejemplifica otro de los principios de la criminalística, el principio de certeza.
Existen varias ramas dentro de la criminalística, dentro de las cuales está la criminalística de campo, que ya hemos aprendido que se encarga de determinar los materiales que probablemente tuvieron relación con el hecho que se está investigando. Pero en las ramas que realmente nos dirán si esas conjeturas son correctas, son tales como la balística forense, la dactiloscopía, la hematología forense, la física forense y muchas otras, que en diversas fuentes se conocen en conjunto como criminalística de laboratorio, aunque en la estandarización internacional se considera que lo correcto es tomar a cada una de ellas como ramas por separado y la criminalística de campo como una de ellas en lugar de englobar todo en criminalística de campo y criminalística de laboratorio. Es verdad que el conjeturar pueda sonar peligroso si lo que queremos es llegar a la verdad científica. Por eso los peritos en criminalística de campo cuentan con diversos métodos y nivel de experticia para determinar qué materiales probablemente son indicios y cuáles no. Por ello el Código Federal de Procedimientos Penales dice lo siguiente: los peritos deberán tener título oficial en la ciencia o arte a que se refiere el punto sobre el cual deba dictaminarse. Y la designación de peritos hecha por el tribunal o por el Ministerio Público deberá recaer en las personas que desempeñen ese empleo por nombramiento oficial y a sueldo fijo, o bien en personas que presten sus servicios en dependencias del gobierno federal, en universidades del país o que pertenezcan a asociaciones de profesionistas reconocidas en la República. Eso con el propósito de que aquellos peritos que intervengan, sea en el lugar, en las ramas correspondientes, tengan lo suficiente experticia y pericia para realizar la intervención. Es por eso que el perito deberá utilizar correctamente los 7 principios de la criminalística, los cuales son: principio de uso. Dice que en todo hecho realizado existe un agente mecánico, químico, físico o biológico. Señala que en todo hecho investigar existe un agente vulnerante, el cual puede ser desde un arma en específico hasta las fauces de un animal. Principio de producción. Al usar un agente vulnerante se producirá uno o más indicios de diferentes formas, que son elementos reconstructores e identificadores. Un ejemplo que podemos mencionar es que cuando una persona agrede a otra con un objeto punzocortante, el objeto produce una lesión en el cuerpo de la víctima. Principio de intercambio. En todo hecho, dependiendo de la mecánica en que haya sido realizado, el autor, la víctima y el lugar del hecho realizan un intercambio de material. Por ejemplo, los zapatos de la víctima y el victimario pueden dejar una huella en la tierra mojada de un parque, mientras que ambos calzados se llevarán lodo en sus suelas. Por su parte, el victimario puede llevarse saliva de la víctima si fue mordido y la víctima recibe fluidos del victimario si existió una agresión sexual. Principio de correspondencia. Todo agente vulnerante deja una huella que corresponde morfológicamente a dicho agente. En otras palabras, cuando un objeto impacta, comprime o roza con otro objeto o cuerpo de menor dureza, este deja impresa su huella en el material vulnerado. Volviendo al ejemplo de la mordida de la víctima, los dientes dejarán una marca en la piel del victimario que corresponderá a la forma de la dentadura de la víctima. Principio de reconstrucción. El estudio de los principios anteriores y todo lo que conllevan nos brindan las bases para entender cómo pudieron haberse desarrollado los acontecimientos en un hecho a investigar, así poderlo reconstruir. Más que nada es la manera de entender, bajo el estudio de los indicios, la manera en que se fueron produciendo mientras el hecho ocurría. Principio de probabilidad. Toda reconstrucción de hechos puede tener un nivel bajo, medio o alto de probabilidad, pero nunca podemos afirmar que algo que nosotros no presenciamos como tal sea totalmente verdadero. El nivel de probabilidad de que los hechos hayan sido como se presentan en la reconstrucción dependerá proporcionalmente de la calidad y cantidad de indicios recolectados en la intervención, así como del debido estudio de estos. Por eso es que todo indicio debe ser fijado, tratado y recolectado adecuadamente. De lo contrario, su estudio y mención en la reconstrucción del hecho pierde confiabilidad. Principio de certeza. A pesar de que la reconstrucción de un hecho no puede más que darse a manera de algo probable, existen elementos de los que sí se puede tener certeza. Por ejemplo, si bien no podemos afirmar con certeza
sino con probabilidad desde dónde fue vulnerada una persona, sí podemos tener la certeza de que el líquido rojo que emana de un orificio en el cráneo de un cadáver sea sangre, puesto que estamos observando al momento que el líquido está emanando directamente del orificio. Caso contrario a una mancha roja proyectada en la pared, a lo cual no podemos afirmar que sea sangre hasta que el laboratorio de hematología forense le realice su respectivo estudio. Por otra parte, para poder apegarse a estos principios, el perito deberá seguir un método correcto para la intervención del lugar. Este método consiste en la protección del lugar, es decir, el acordonamiento. Se realiza a fin de impedir el acceso de personas ajenas a la investigación dentro del lugar de intervención que puedan alterar, mover o incluso destruir los materiales que pueden servir como indicio, ya sea de manera accidental o a propósito. Normalmente esta tarea la realiza el primer respondiente, autoridad que debe tener conocimiento de los protocolos de acordonamiento del lugar. Sin embargo, si al momento de llegar los criminalistas observan que no se ha realizado de manera correcta, además de plasmar esto en su dictamen, pueden solicitar la corrección para el acordonamiento correcto. Por lo regular, se maneja un radio de 50 metros según los estándares homologados, pero los peritos en criminalística de campo, así como los primeros respondientes, suelen reducir o aumentar este radio según sea la circunstancia. Al mismo tiempo, se debe determinar una ruta de acceso y una de salida, la cual, al seguirla, garantice que los indicios observados no serán pisados, pateados o alterados. La inspección ocular. Para este punto deben tomarse en cuenta algunos parámetros que garanticen una observación científica y minuciosa, y no solo un repaso con la mirada. Para empezar, se debe tomar como si estuviéramos haciendo una fijación mental del lugar, la cual, claro, no tiene validez documental, pero sí es importante que al momento de explicar el procedimiento y el dictamen pericial correspondiente, este sea recordado de la manera más detallada posible para poder responder las cuestiones que de estos puedan provenir. Hay que observar primero de manera general, luego de lo general a lo particular, luego de lo particular al detalle y del detalle al mínimo detalle. Una inspección debe realizarse con equipo técnico correcto para evitar la alteración de elementos o indicios que no sean observables a simple vista, así como evitar pasarlos por alto. De esta observación va a depender directamente la planeación del trabajo que se va a realizar, por lo que hay que tomar nota de todos los elementos observados en el lugar, así como de las indicaciones que el responsable de la intervención efectúa al respecto de cada indicio que se va relevando. Otra cosa importante y que quizás muchas veces se pase por alto y que ponen en práctica la capacidad de criterio y deducción de los peritos, es que se debe tomar nota y cuenta de aquellos elementos que son comunes en los casos similares al caso particular que se investiga y que no están presentes. De este modo se puede obtener información valiosa sobre el hecho, tal como será pensar que si hay un orificio en un cadáver, posiblemente producido por un proyectil de arma de fuego, debería haber al menos un casquillo en el lugar. Si no lo hay, quizás ese no sea el lugar del hecho, solo del hallazgo. La fijación del lugar. Una correcta fijación del lugar de intervención ayuda mucho a mantener la integridad de la investigación y brinda la posibilidad de conservar un registro permanente útil para evaluaciones posteriores y la reconstrucción del hecho. Existen diferentes métodos de fijación del lugar, los cuales deberán ser utilizados y combinados a manera de obtener la mayor información posible registrada. Entre los más utilizados podemos mencionar la fijación documental, que es la descripción escrita, la fijación planimétrica, que es la elaboración de un croquis. También pueden realizarse planos a escala del lugar, la fijación fotográfica, la cual es la más importante de todas, que de hecho suele ser utilizada en todos los casos, a pesar de utilizar en conjunto otros métodos. La fijación fotográfica permite acreditar el estado en que se encontraban los indicios, las víctimas, los muebles y en fin, todos los elementos que se encontraron en el lugar, así como la operación que se llevó a cabo. Debe abarcar los puntos de referencia que permitan situar los elementos como se encontraban a manera de tener una vista general del lugar y a su vez resaltar los indicios encontrados utilizando los diferentes planos fotográficos, es decir, el plano general, acercamiento, gran acercamiento, detalle y en su caso gran detalle para los indicios encontrados en la intervención. Para el caso de la fijación de los indicios por separado, se debería incluir en la toma un testigo métrico para dar crédito de las dimensiones del elemento y un indicador que muestre su orientación de acuerdo a la rosa de los vientos. La recolección de los indicios y el correcto llenado de cadena de custodia.
Al recolectar un indicio, este deberá ser levantado y embalado según su tipo y marcado con una etiqueta en la que se describa de manera concisa lo que contiene la bolsa, caja, tubo, etc. Así como el nombre del perito que lo levantó, la hora y la fecha en que se realizó, además de la ubicación de este. Los indicios que corran peligro de perderse o ser deteriorados por acción del clima, el tiempo o el mismo personal deberán ser protegidos utilizando el adecuado criterio para cada caso. Para buscar los indicios se debe elegir la técnica o método de búsqueda adecuada para cada lugar, de las cuales puede ser búsqueda en espiral. Se realiza en forma de círculos concéntricos creciente desde el centro del lugar de intervención o viceversa. En un lugar cerrado se recomienda de afuera hacia adentro y en un lugar abierto de adentro hacia afuera. Búsqueda en franjas. La búsqueda se establece en líneas y los peritos avanzan simultáneamente dejando entre ellos un espacio prudente hasta cubrir de manera íntegra el lugar. Este método es altamente recomendable en espacios grandes. Los peritos deben desplazarse de manera uniforme, es decir, manteniendo la formación y la velocidad. Búsqueda en cuadrícula. Se trata de una división imaginaria del lugar de intervención, una división en pequeños cuadrantes que deben ser inspeccionados de manera minuciosa. Es una técnica apropiada en lugares medianos y pequeños. Búsqueda punto a punto. Se va registrando, levantando y embalando los indicios conforme vayan siendo encontrados. Esta técnica es considerada ineficaz, pues promueve que los indicios sean pasados por alto. Búsqueda radial. El lugar se divide en círculos con radios crecientes. Esta técnica se utiliza cuando el lugar es considerado con forma circular o aproximada a esta. El desplazamiento de los peritos se realiza siguiendo los radios de los círculos en la dirección de las manecillas del reloj, a partir del centro previamente designado, el cual debiera ser el indicio principal, por ejemplo, y de manera más usual, el cadáver. Búsqueda por zonas. Se utiliza en campo abierto o lugares en general con extensiones superiores. El lugar se divide en cuadrantes. Cada cuadrante puede ser inspeccionado con una técnica de las anteriores mencionadas. Lo ideal es que haya varios peritos realizando la inspección. Búsqueda en criba. Se trata de cubrir el lugar de norte a sur y de oriente a poniente, siguiendo una ruta similar a la de zigzag. Búsqueda en abanico. Es adecuada en lugares cerrados. Se parte de una esquina del lugar y se va desplazando en franjas. En este caso, el desplazamiento se realiza volviendo por la misma franja hasta la esquina de inicio. Luego se realiza el desplazamiento en otra franja en un ángulo cerrado y se vuelve a la esquina formando un abanico. En cuanto a la cadena de custodia, se trata de un protocolo que garantiza que los elementos presentados en el juicio, descritos en el dictamen y hallados en el lugar de intervención son los mismos. Cada indicio será registrado en el formato correspondiente de cadena de custodia y firmado por la persona que entrega y quien recibe, y cada vez que el elemento pase de un lugar a otro, se deberá seguir este mismo protocolo. Así todas las personas que lo manipulen estarán registradas de manera correcta y se podrá seguir la pista del indicio. Finalmente, el lugar debe ser liberado. La persona que coordine la investigación deberá realizar una inspección final con el propósito de evaluar si el lugar puede ser liberado. Esto deberá ser garantizado por escrito, asegurando que ningún indicio fue pasado por alto y todos fueron recolectados y que el trabajo pericial en el lugar ha finalizado. Asimismo, el coordinador entregará su informe a las autoridades correspondientes acerca de su evaluación sobre el lugar, incluyendo la opinión especialista de cada área involucrada a fin de que ninguna tarea quede incompleta y así recibir la orden de la liberación del lugar intervenido. El Centro de Formación en Ciencias Forenses, Penales y Humanas deseamos servir con una educación de calidad y apasionada para formar profesionales capaces y científicamente capacitados para realizar la noble labor de esclarecer la verdad y luchar por la justicia. Agradecemos tu apoyo dándonos tu like si es que te gustó este contenido, haciéndonos saber tus dudas y o comentarios, así como compartiendo esta información para que otros estudiantes y profesionales puedan tener acceso a ella. Te invitamos también a visitar nuestra página en Facebook en la que publicamos contenido académico de manera constante y damos a conocer nuestras ofertas educativas y eventos sobre ciencias forenses, penales y humanas. Hasta la próxima.